me bancaba yo esa situación? ¿Porque no tengo carácter? ¿Porque vos sabés que adentro mío que no tengo una sangre de un Tano Calentón? ¿Pero qué hubiese generado? ¿Una crisis nuevamente entre un vicepresidente y un presidente, Luis? ¿Qué hubiese generado? ¿Otro conflicto para el país entre el gobernador de turno y el presidente? Cada vez que se han peleado en la Argentina los gobernadores de la provincia de Buenos Aires con el presidente, perdió la provincia y perdió el país. Una de las sugerencias que yo le di a María Eugenia Vidal cuando hicimos las reuniones de la transición, del traspaso de mando, le dije, te puedo dar una sugerencia, llévate lo mejor posible con el presidente, porque esta provincia depende muchísimo de la articulación con el gobierno nacional. Definime a Cristina humanamente. Es una mujer de sus convicciones firmes, inalterables, y que evidentemente tiene una visión del país muy clara y de lo que ha sido su gobierno, y que evidentemente tiene una fuerza de voluntad para perseverar en ese camino. Daniel Scioli, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, que charlaba, muy interesante la pregunta que le hacen, ¿no? Porque siempre se decía que Scioli era una persona que no se peleaba con la expresidenta de la Nación, que muchas veces no se había plantado frente a los intereses del bonaerense, frente a la expresidenta Cristina Kirchner, y ella dice, ¿qué ganaba con pelearme? O él está diciendo, ¿no? Sí. A ver, creo que es una decisión acertada, más teniendo en cuenta, si bien uno no la conoce, el carácter que se puede ver de Cristina, y como él bien dijo, una persona de convicciones, quizá no ganaría mucho peleándose y perdería mucho más poniéndose en contra de la expresidenta. Bueno, ya sabés que seguramente quienes están perdiendo en la República Argentina hoy, ¿no? Año 2019, principios de mayo, son las pymes. Porque obviamente la caída del consumo es brutal, y esto genera que muchas de las pequeñas y medianas empresas que trabajan en la República Argentina, que producen en la República Argentina, y que además muchas también venden servicios y venden productos tal vez a menor escala, como son las pymes y no las grandes empresas, están sufriendo fuertemente el momento económico que se está viviendo. Daniel Rosato es presidente de Industriales Pymes de la República Argentina para charlar con nosotros sobre el contexto que se vive y si le encuentra y le ve alguna salida y una solución. Daniel, buen día. Maximiliano Lecchi y equipo te saludan. ¿Cómo te va? Buen día, Maximiliano, un gusto. Gracias por atendernos. Por favor. ¿Cómo ves el contexto y la situación económica hoy para el sector al cual representás, que es tan importante para dar trabajo en la Argentina, no? Bueno, sí, desde ya que la situación, bueno, como todos sabemos, es muy crítica, más para algunos sectores que otros también. Nosotros lo que vemos, estamos muy preocupados porque las medidas no son medidas que, digamos, conllevan una solución a todo el sector productivo, al sector de las pymes industriales, que somos los que estamos sufriendo las variables económicas con el aumento del dólar, con las altas tasas de interés, con el costo de la energía. Entonces vemos que se toman medidas que sí nos perjudican, porque cuando acá se habla de precios cuidados o precios esenciales, sí, esenciales, perdón. Sí, que bueno, es lo mismo, pero esenciales. Sí, no, porque viste que a mí también me pasó, me costó muchísimo adaptarme, porque se había internalizado tanto el nombre de precios cuidados antes, que ahora a todos como consumidores nos generó como un choque el cambiar a precios esenciales. Claro, como cambio de marca, sí. Tal cual. Pero en realidad, ¿por qué es lo que ocurre? Nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, sostener los precios en un momento donde los costos de la producción aumentan permanentemente. Cuando hablamos de precios esenciales tenemos que decir costos esenciales también. Porque si tenemos una energía que aumenta permanentemente, mira, hoy estaba justamente, me acordé de algo, estaba mirando las facturas mías de energía. Sí. Con respecto a un año atrás, el peaje de Sur que nosotros pagamos, nosotros compramos al mercado mayorista la energía, somos grandes consumidores, y pagamos un peaje, un transporte de la energía. Aumentó el 100% en un año. Ahora, ¿de cuánto fue la inflación en el año?
Es decir, el aumento de energía está por encima de la inflación. Entonces, sin duda. ¿cómo podés sostener un precio? ¿Cómo podés pensar sostener un precio? ¿Y por qué y creemos que es muy injusto que acá se tome como referencia de 60 productos que no llegan a todos lados? Claro. Y tampoco las pymes nos vemos perjudicados porque nosotros quedamos fuera de algo porque no podemos hacerle frente a poder plantear de incluirnos en una lista de precios cuidados porque no tenemos costos cuidados. Es decir, la inflación nosotros nos supera de una manera y realmente esto realmente nos trae un perjuicio muy grande. Y los resultados son que empresas no pueden seguir produciendo, producen menos, trabajan menos, algunas cierran, otras suspenden temporalmente personal. Entonces, es lógico que realmente existe una gran preocupación. Lógicamente no son todas las pymes, porque acá estamos hablando del sector textil, calzado, plástico, alimentos, todo lo que es consumo masivo, ¿sí? Que son las que más están sufriendo, ¿no? El sector maderero. Entonces, nosotros en este sufrimiento de la caída del consumo, digamos, por tu experiencia y por el cargo que ocupás, ¿se ve reflejado en la caída del empleo también? ¿Hay pérdidas constantes y efectivas de puesto de trabajo o eso desde tu sector todavía no lo ves reflejado? No, bueno, por eso depende de los sectores. Sí, hay una pérdida. Lo que ocurre es que llegamos a una situación, ya llegamos a un piso donde han cerrado tantas industrias, calcula que cerraron más de 1.500 industrias, pymes, cerraron más de 2.000 se presentaron convocatoria. Entonces, esto de alguna manera, las que se sostienen son las que han absorbido parte de ese trabajo. Hoy, digamos, no estamos en una gran caída de pérdida de puestos de trabajo, sí se está trabajando a un 40%, 30%, 50% de la capacidad instalada, pero digamos, ya pérdida de trabajo hubo, ya se dieron. Lo que no tenemos previsibilidad, la preocupación ¿cuál es? Que no sabemos realmente qué nos va a pasar mañana, desde acá a 6 meses. Claro. ¿No es cierto? Es decir, porque vemos que mientras las variables sigan del aumento del dólar, si siga la desconfianza esta que existe en los mercados, es donde realmente nosotros, de alguna manera, nos perjudica sustancialmente porque cuando nosotros que vendemos en supermercados, mayoristas, quienes producimos consumo masivo, nos encontramos que realmente hay una retracción importante. La retracción sigue, no hay una reactivación. Entonces, lógicamente, hay que hacerle frente a costos permanentemente, aumentos permanentes que realmente, hace de que realmente nuestra situación se complique día a día, ¿no? Por eso es que nosotros lo que pedimos medidas concretas. Esas medidas concretas tienen que ver con el congelamiento del costo de la energía, por ejemplo. Claro. Es importante esto que estás diciendo, porque una de las medidas era congelar ese costo, pero de acá hasta octubre. ¿Y qué va a pasar después de las elecciones? Es decir, ¿cuál es la espalda que tiene una pyme? Tal vez, como vos decís, dependerá del sector, pero muchas que están al límite. Si después de octubre le pegás el aumento que no hiciste desde hoy hasta octubre, ¿no? O sea, ¿quién te garantiza que después de octubre no vaya a haber esa diferencia que hoy están de alguna manera frenándola? No tenés previsibilidad, me da la sensación. No, exactamente, es que el aumento, es decir, lo genera de alguna otra manera la demanda. Claro. Uy, nadie piensa en aumentar, porque no hay demanda. Ese es el problema que tenemos. Entonces, vos lo que podemos llegar a aumentar en función a la inflación, en función a lo que aumenta, pero digamos, siempre estamos más abajo, más atrás de los aumentos que vienen. Entonces, cada vez perdemos más rentabilidad. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Ahora bien, ¿cómo se soluciona esto? Porque esa es la clave. Nosotros venimos pidiendo las medidas al gobierno
que tienen que ver con la especificación, congelamiento del precio de la energía, el tema de una tasa de interés subsidiada, que hoy con la tasa que estamos teniendo nuevamente, que es más del 70%, esto es imposible poder pensar en producir prácticamente los que quedamos, los que estamos operando en el mercado, tratamos de operar lo mínimo indispensable con los bancos. Es imposible trabajar con un banco. Daniel. Es decir, buscar financiamiento en un banco. Daniel, buen día. Augusto Niesgay lo saluda. ¿Qué tal, Augusto? En cuanto a todo esto que usted está diciendo, evidentemente tienen, por su parte, tienen en claro qué es lo que hay que hacer. ¿Qué respuesta tienen de parte de los sectores oficiales, del gobierno, de las autoridades? ¿Les dan alguna respuesta? Bueno, la respuesta es que ellos entienden de que lo que nosotros planteamos está bien, que es lógico, pero no tienen una solución, digamos, para darnos, porque ellos dicen de que esto se va a revertir, que hay que esperar y que, bueno, que va a cambiar, pero no hay una respuesta, digamos, una solución a los problemas que nosotros estamos llevando. Es como que, bueno, se está esperando, no sé, un milagro, te diría. Es decir, la economía tiene que cambiar en función a una reactivación, pero la reactivación, ¿por qué se va a dar esa reactivación? Para que haya una reactivación tiene que haber medidas, nuevas medidas, ¿no es cierto? Es decir, si no, ¿cómo hacemos para que realmente acá, si un trabajador, el sueldo del trabajador cada vez es menor, bueno, cada vez, digamos, tiene el poder adquisitivo, pierde el poder adquisitivo el trabajador y cada vez tiene menor capacidad de compra. Exacto. Y de alguna manera, y si el trabajador compra menos, nosotros producimos menos. Ese es otro de los problemas, ¿no? Es decir, es el mercado. Sí, se entiende. Ronda en el mercado. Y yo creo que acá gran parte de la solución... Ahora vos, Daniel, estás diciendo hay que esperar un milagro. El problema es que no podemos esperar soluciones mágicas, o sea, se necesitan soluciones concretas para que gente como vos o muchos otros empresarios sigan invirtiendo en la economía argentina, justamente para que más gente pueda tener trabajo y llevar el pan a su casa. Si esperamos soluciones mágicas, nos vamos todos a una iglesia, a una sinagoga o a cualquier otro culto a rezar y que Dios nos ayude y nos ampare, ¿no? Claro, pero acá, mientras acá no se unan el sector público y privado, los sectores políticos no se unan para buscar consensuar una medida que realmente nos saque de esta situación, va a ser muy difícil. Acá se requiere, para cualquier medida extrema, se requiere el apoyo de todos los sectores. Claro. Y yo creo que el tema pasa por ahí, porque son medidas, digamos, extremas que hay que tomar a lo mejor, porque Argentina no es un país normal, es un país anormal, donde se está operando en forma normal. Entonces, esto requiere de medidas extremas, y para eso se requiere todo el apoyo político, la fuerza política para poder llevarlo adelante. Al menos nosotros necesitamos llegar a las elecciones en condiciones normales, en armonía, porque acá se sigue, fíjate que se habla mucho, que está bien, de política, de las elecciones, está perfecto, pero estamos descuidando realmente la economía, estamos descuidando al país, estamos descuidando a la gente que necesita hoy una solución rápida, ya. Las pymes, los trabajadores, la gente de ese sector productivo, necesitamos medidas realmente que nos puedan sacar de esta situación inflacionaria de que vivimos, y que realmente donde el único negocio lo tiene el sector financiero, ¿no? Daniel, y en cuanto a su experiencia, ¿cree que se puede llegar en condiciones normales a octubre, a las elecciones? Yo creo que se podría, en la medida que se una la Argentina, porque cualquier medida que se pueda llevar adelante se requiere del apoyo no solamente de todos, de las grandes empresas, del sector energético, del sector productivo, del sector político, del sector del oficialismo, de todos se tienen que unir para realmente tomar medidas de los gremios, fundamental. Fundamental que los gremios también estén de acuerdo y participen de las medidas que haya que tomar para sacar esto adelante. Y estas son medidas que que estamos hablando, a lo mejor van en contra del Fondo Monetario Internacional, a lo mejor.
Pero son medidas que no le vemos otra salida. Si nosotros no controlamos la inflación, no controlamos el costo energético, no controlamos, bajamos las tasas de interés, no pensamos en que las pymes, que se comience a reactivar el mercado interno, todas las medidas estas que estamos tomando, como sacar 60 productos de precios cuidadosamente, de los precios esenciales, sí, que solamente tienen acceso una determinada parte de la población, porque esto va directamente a las cadenas de supermercado y no va a todos lados. Comprendido. No llega donde a lo mejor la gente más lo necesita. Daniel, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Ha sido muy amable, que tengas buen día, buen fin de semana. Bueno, buen día, gracias. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Daniel Rosato es representante de, o es presidente puntualmente de los industriales pymes de la República Argentina, que charló en la mañana de Radio Sónica sobre el contexto de las pymes hoy. Me queda esto claro, ¿no? O sea, así no vamos a ningún lado. Se necesitan medidas concretas para poder apuntalar el empleo y el consumo, ¿no? Porque si no hay consumo, no puedes producir, no tenés a quién venderle. Me quedó clarísimo todo lo que nos contó. A ver, y la pelota está, me parece, del otro lado. Claramente Daniel dejó en claro que ellos plantean una serie de soluciones y del otro lado aparentemente no hay respuesta. Bueno, esto también lo traslado a aquellos que ofrecen servicios, como es el caso de los profesionales. Hoy se estaba hablando de una profunda preocupación que tienen sobre todo aquellos los que brindan servicios que son monotributistas, como los abogados, los contadores, los profesionales en algún lugar específico, que hacen que al no haber cambios en las medidas del monotributo, se tengan que pasar a responsables inscriptos, y lo que hace que pierdan gran parte de la capacidad de ingresos que tienen. Entonces desde el gobierno también tienen que darle una solución, no solo al sector industrial, sino al sector que brinda servicios en parte profesionales, y todo esto lo está generando el gobierno con la inflación. Es decir, no hay otra cosa o una solución mágica. Se debe frenar la inflación, y al momento que se frena la inflación hay que solucionar estos problemas de distorsión micro y macroeconómica que está generando en la economía argentina una inflación de un 50% anual. ¿Te acordás cuando Moreno decía, si la realidad de la Argentina hace que la inflación fuese el 25%, que se discutía que era el 25%, que era el 12%, que era el 10%, decía todo volaría por los aires? Bueno, es lo que estamos viviendo hoy. Una inflación de un 50% anual que hace que todo vuele por los aires. 4371-4740. With everything that you got inside.